¿Cómo están, chicas? Muy buenos días. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Vamos a tomar asistencia de la Cruz Saico. Buenos días, mi presente. Miss, Sí, le dime. quería decir, Mm. el miércoles me olvidé de decirle que me enseñe cómo se suben los videos para YouTube, porque tenía mala conexión. Ah, ya, ya, entonces ahora. ¿Con qué trabajas? ¿Con celular o con computadora? Tengo con celular, pero sí, también tengo laptop, Miss, no hay problema. Ah, ya, no, es que te pregunto de dónde lo vas a subir. ¿Cuánto es el máximo que tienes en tus videos? O sea, el tiempo. 5 minutos, Miss. Ah, ya, ya listo. Entonces desde tu celular nomás lo vas a subir. Es Ya. porque pasarlo a la laptop en realidad, porque en la laptop se trabaja con videos de 30 minutos, así pues, ¿no? Sí, es más largo. Muy bien. A ver, entonces ahora en un ratito vamos a hacer eso, ¿ya? Muy bien. Flores, Buenos días, Miss presente. ¿cómo estás? Guaguasonjo, Buen día, mis presente. ¿cómo estás? Irfaya, Menéndez. Presente, Miss, buenos días. ¿Cómo estás? Menéndez, Puerta Puscán, Presente, Miss, buenos días. ¿cómo estás? Yalta, Presente, Miss, buenos días. buenos días. A ver, Busca, Busca presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿ya? A ver, no sé, ¿a alguien le toca exponer el día o no? Creo que no, ¿no? Mm, Miss, yo le había enviado mi trabajo de exposición. mm, de, de hija, de, Muestra vaginal, creo que es. ujú. Pero, ¿cuándo me lo enviaste, hija? ¿Ahorita? No, a mí no me has enviado, pero hija. Yalta, ¿tú me has enviado? No, no me has enviado, hija, fíjate bien.
Ya ver, Yalta, ya se puede ver ya en la pantalla. Sí, Miss. Ya, ahora sí, puedes iniciar, hija. Buenos días, compañeras, profesora, buenos días. Me tocado exponer sobre muestras vaginal. Em, en la siguiente diapositiva. Toma de muestra, toma de la muestra, ¿no? Para el examen en fresco y tinzón de Gram, siempre que sea posible se utilizará un espéculo para la adecuada visualización y recogida de la muestra. El espéculo se debe introducir en la vagina sin lubricante. Puede emplearse agua templada en su lugar. Con una torunda de algodón estéril, tomar el exudado vaginal frotando en la zona donde sea más abundante o bien del fondo de saco vaginal posterior. Registrar la muestra con su número de identificación y los datos de la paciente en el libro cuaderno de registro. Examen en fresco. El examen en fresco de muestras vaginales es una técnica de diagnóstico rápido y de sencilla realización que permite identificar tanto de tricho, trichomonas vaginalis como levaduras del género Candida. Se debe considerar, ¿no?, que una misma paciente puede presentar ambas infecciones simuladamente. Trichomonas vaginales es un parásito parásito protozo flagelado y móvil que parasita el tracto genitourinario femenino y masculino. La parasitación o infección por este microorganismo se considera una enfermedad de transmisión sexual. La mayoría de las infecciones en el varón son asintomáticas, mientras que en las mujeres suelen manifestarse como vaginitis. Siguiente diapositiva, Miss, por favor. Eh, pro- procesamiento de la muestra. Debe llevarse a cabo inmediatamente después de la obtención de la muestra, sobre todo si se sospecha infección por trichomonas vaginalis. Eh, Rotular o etiquetar un portaobjetos con el nombre de la paciente o el número de identificación de la muestra. Depositar una gota de solución salina atemperada y estéril sobre un porcentaje de 37 grados o de temperatura ambiente. Si lo anterior no es posible, en el caso de sospecha de infección por cantidad no es necesario que la solución salina esté atemperada. Una vez tomada la muestra, extenderla rápidamente sobre el portaobjetos, ¿no?, mezclándola con la solución salina. 3. Colocar sobre la preparación un cubreobjetos. 4. Visualizar al microscopio con los objetos de 10 por y 40 por. Material necesario, ¿no? Toronta de algodón estéril, suero salino estéril o portaobjetos, cubreobjetos, microscopio. Tinzón de Gram. Es la tinzón más utilizada en microbiología, ¿no? Se emplea para la observación de microscópica que demuestra clínicas y de cultivos bacterianos. Permite visualizar la mayoría de las bacterias y algunos hongos, principalmente levaduras, por lo que con ella se puede hacer el diagnóstico de infección por cantidad y detectar además si la paciente padece vaginosis bacteriana. Permite diferenciar las bacterias en dos grandes grupos. Gram positivas se tiñe de azul, ¿no? Y gram negativas se tiñe de rojo.
También permite identificarlas por su forma, cocos bacterianas redondas y bacilos bacterianas alargadas. Tinzón de Papa Nicolau. El procedimiento de muestras cérvico-vaginales mediante el test de Papa Nicolau es una prueba sencilla que se utiliza de manera rutinaria para el cribado del cáncer del cuello uterino, enfermedad directamente relacionada con la infección por el virus del papiloma humano. Una vez obtenida la muestra, como se indica a continuación, esta debe entenderse rápidamente sobre un portaobjetos previamente identificado con el nombre del paciente o su número de registro. Toma la muestra para el Papa Nicolau. En este caso se trata de muestras cervicovaginales, es decir, proceden tanto de la mucosa vaginal como de la porción externa del cuello del útero, ectocervix. Siempre que sea posible, se utilizará un espéculo para la adecuada visualización y recogida de la muestra. El espéculo se debe introducir en la vagina sin lubricante. Puede emplearse agua templada en su lugar, con una torrunta de algodón estéril, rotar la pared vaginal y la posición externa del cuello uterino. Registrar la muestra con su número de identificación y los datos del paciente en el libro o cuaderno de registro. Procedimiento. Colocación del espéculo vaginal, toma de muestra del exorvix hacia la banda central del porta. Toma de la muestra del fondo del saco hacia la banda izquierda del portaobjeto. Toma de muestras del entocervix con el cepillo hacia la banda derecha de la portaobjeto. 2. Material necesario: torrunta de algodón estéril o portaobjetos, cubreobjetos, cubetas, agua, un microscopio y pipeta. Ya, listo. A ver. Entonces, esto es referente al exudado vaginal, ¿verdad? Muy bien. A ver, voy a dejar de compartir. Ya. Ahora sí. Ya. ¿Se logra ver mi diapositiva? Sí, Miss. Ya, ok, muy bien. Entonces, a ver, en este caso vamos a ver lo que es la muestra vaginal con un poco más de detalle, ¿no? La muestra vaginal en realidad viene a ser el exudado vaginal, ¿no? O sea, las secreciones que se pueden obtener de la vagina. Pero nosotros tenemos que ver o saber en qué momento es normal y en qué momento viene a ser anormal, ¿no? Vamos a ver. El flujo vaginal
el canal vaginal produce una pequeña cantidad de secreción mucosa llamado moco cervical, que cumple funciones de humectación y lubricación, ¿no? Para eso sirve el moco cervical, o sea, mientras la mujer sea fértil y esté en su etapa reproductiva, siempre va a producir este moco cervical y es normal, ¿no? Es más, en las mujeres embarazadas el flujo vaginal aumenta un poco debido a las hormonas que tenemos, ¿no? Entonces, este moco cervical tiene ciertas características que nos van a ayudar a identificar pues su normalidad o inclusive cuando tenemos una determinada enfermedad. Una de ellas, como dice, es la humectación. O sea, permite de que esta vagina esté humectada. ¿Y por qué? Porque eso va a evitar, como esa mucosidad no es líquida, sino es un poco espesa, va a atrapar los cuerpos extraños, los microorganismos que quieran ingresar más allá del cuello uterino, ¿no? Porque se supone que pasando del cuello uterino, o sea, el istmo, lo que es el cuerpo del útero, el endometrio específicamente, es estéril, o sea, no pasa ningún tipo de microorganismo. Pero, ¿qué sucede cuando este moco cervical está alterado? Entonces ahí es donde se produce, pues, mayormente las infecciones vaginales. Listo. A ver, en este caso también cumple otra función que es la de lubricación. Esto va a servir especialmente para mantener relaciones coitales, ¿no? Para evitar el dolor, porque cuando se lubrica adecuadamente, en el momento de la penetración no va a ocasionar dolor alguno. Cuando empieza a disminuir esta lubricación, mayormente a partir de la premenopausia y de la menopausia, o sea, por descenso de los estrógenos en la mujer, entonces ya no va a poder lubricar adecuadamente. Y durante las relaciones íntimas se va a producir un problema que viene a ser la dispareunia, o sea, el dolor en el momento del coito, ¿ya? Y también pues estaría perjudicando porque muy aparte de eso, también los microorganismos pueden rápidamente esta mucosidad cumple estas funciones muy importantes. La apariencia y consistencia de este moco puede cambiar un poco dependiendo del ciclo menstrual. O sea, no digamos que no va a cambiar, sí cambia durante todo el mes o inclusive durante el embarazo, ¿no? Pero hay situaciones que no nos deben preocupar, que no nos van a generar ningún tipo de malestar o preocupación, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes ven en la imagen la fase folicular, o sea, cuando empieza la famosa ovulación, ¿ya? Empieza a madurar los folículos de Graf para después convertirse en óvulos. Y aquí pues hay una gran variedad de intervención de hormonas. La hormona luteinizante, o sea, la LH, intervienen otras hormonas más y por lo tanto la mujer pues así esté con la premenopausia o menopausia va a secretar moco cervical pero en menor cantidad. Eso sí, no va a ser igual que cuando una mujer es joven, ¿no? Entonces empieza a, a secretar las hormonas, empiezan a mandar una orden al cerebro para que empiece a secretar este tipo de mucosidad. Muy bien. Ahora, durante la ovulación, o mejor dicho, durante la preparación o la maduración de los folículos,
la secreción o el moco cervical es escaso, ¿no? Porque no hay una alteración todavía, no hay ninguna preparación para ese momento. Por eso es que el moco es escaso, pero igual sigue teniendo las características que nosotros conocemos. Es transparente, es escaso. Después tenemos la etapa de ovulación, en donde el moco cervical es abundante y elástico. Ahí sí. Esto que ustedes ven ahí, lo que está haciendo con el dedo índice y con el dedo pulgar, se llama la prueba de Billings. Esta prueba permite saber específicamente cuándo la mujer está ovulando, ¿no? ¿Por qué? Porque esta secreción o este moco cervical va a estirarse. Cuando se estira y no se rompe, entonces significa que la mujer está ovulando. Bien. Igual, tiene que ser como la clara del huevo, transparente, ¿no? Ahí sí es un poco más abundante. Y después tenemos en la fase lútea, o sea, después de la menstruación. Cuando ya terminó la menstruación, el moco cervical nuevamente vuelve a ser escaso. ¿Por qué? Porque es nuevamente regenerar, es nuevamente madurar los folículos de Graf y entonces así empieza el ciclo durante todo el mes, ¿ya? Entonces eso es lo normal, lo que nosotros normalmente deberíamos tener de moco cervical. Puede variar en intensidad, puede variar ligeramente en color, ligeramente, pero eso sí definitivamente el olor no debe tener, debe ser inodoro. ¿Alguna pregunta? ¿Mis prueba de qué dijo? De Billings. Billy. Ujú. Listo, muy bien. Entonces, esto viene a ser la secreción normal. Ahora, durante el embarazo, también tenemos que considerar que no va a ser, pues, mínima la cantidad de secreción o de moco cervical que se produce. ¿Por qué? Porque durante el embarazo se supone que se debe tener inclusive mayor protección, ¿no? Para evitar la infección, para que cualquier microorganismo no ingrese y llegue hasta el feto. Por eso es que se produce con más intensidad. Sí, a ver, un ratito. Sí, dime, Busca. Profesora, disculpe, ¿me puedo dar permiso? Ahorita están haciendo la ceremonia del Día de la Madre ahorita en el colegio de mis pequeños. No le escucho, no hay tres, es posible lo que está, voy a ver ya en caso, lo que va a hacer profesora, por favor. Ok, Busca. Algo te he escuchado, más o menos, ya. Ok. Sí, dime, Gracias. Puerta. Miss, y Mm. cuando uno está verificando, ya sea con cualquier anticonceptivo, lo que se es en ampolla, sea mensual o trimestral, igual ve el moco cervical. Sí, igual va a haber moco cervical, pero aquí sí es escaso, ¿no? Porque lo que se evita cuando se usan los métodos anticonceptivos es de que este óvulo madure, ¿no? O sea, sí hay, pero igual con las mismas características. No debe ser de ningún color, no debe tener olor, pero eso depende también del metabolismo, o sea, cómo acepte la mujer este método anticonceptivo también, ¿no? Porque hay muchas mujeres que rechazan algunos métodos anticonceptivos, no les cae bien.
pero especialmente, por ejemplo, las inyecciones, lo que viene a ser los implantes, lo que viene a ser pues de repente, a ver, otro método anticonceptivo, las pastillas anticonceptivas, ¿no? Esos, bueno, pues pueden generar o evitar que haya moco cervical. Pero, por ejemplo, los métodos de barrera, el implante o lo que viene a ser el DIU, por ejemplo, que van directamente, ¿no? A lo que es el aparato reproductor femenino. Por ejemplo, hay mujeres que pueden ser, se ha dado casos, que son alérgicas al látex del preservativo. Y una forma de rechazo es producir abundante flujo vaginal. No elástico, sino abundante, ¿no? Por lo mismo que no está ovulando, sino que, o bueno, en su periodo de ovulación, sí, no interfiere, pero una forma de rechazo, como te vuelvo a repetir, puede ser la producción de abundante flujo. Al mismo lubricante que tiene también el preservativo, lo rechaza. ¿Alguna otra pregunta más? Seguimos. La secreción vaginal normal. ¿Cómo debe ser la secreción vaginal normal? Inodoras. ¿Qué significa inodoras? ¿Qué significa inodoras? A ver. Sin olor. Exacto. No deben tener ningún olor, ¿no? Salvo pues la mujer no tenga una buena higiene, pero eso ya sería anormal, ¿no? De todas maneras, la secreción vaginal, cuando la mujer no tiene buena higiene, entonces siempre fermenta, ¿no? Tiene un proceso de todas maneras de deterioro. Por eso es importante en el verano tener una higiene bastante prolija. Y no solamente en verano, también en épocas de frío, ¿no? De todas maneras. Pero solamente que en el verano, pues por el calor, la exteriorización de los olores es mucho más fuerte. Listo. Deben ser claras también, no debe, como les mencionaba, como la clara del huevo, ¿no? No debe de tener ningún tipo de color, ya, aparte. Deben ser viscosas, aunque ya hemos visto que hay ciertos momentos del mes en que pues no van a ser tan elásticas, ¿no? Pero de todas maneras es un poco espeso. El pH va a variar entre 3.5 a 4.5. Miren, cuando nosotros hablamos del pH, ¿qué significa? El pH viene a ser o determina si una sustancia es ácida o es alcalina, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener eh, como una puntuación. En este caso, cuando llega a 7, el pH es neutro. Si es menos de 7, entonces el pH es ácido. Y en este caso, la secreción vaginal sería
¿Alcalina? No, ya. Entonces viene a ser ácida. Ácido, claro. ¿Ya? Entonces, miren, es como una reglita. Vamos a ver, para que me puedan entender, ¿ya? Es como una reglita. El pH nosotros lo dividimos como si fuera una medida, es como una regla, ¿va? Desde el 0 hasta el 14, ¿ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así, hasta el 14. En donde 7 es neutro, pH neutro. Menos de 7 es ácido y más de 7 es alcalino, ¿ya? Ahora sí. Sí, ahora sí me está entiendo Ajá. mucho mejor. Muy bien. Entonces, si la secreción vaginal normal está entre 3.5 y 4.5, entonces el pH de la vagina es Ácida. ácido, claro, ácido. Esto tiene su porqué, tiene su motivo. Recordemos que, por ejemplo, los microorganismos, muchos de los microorganismos mueren en un medio ácido. Entonces, cuando estos microorganismos quieren ingresar, se van a encontrar con el pH del moco cervical o con el pH de la vagina que es ácido. Entonces, no van a progresar, no van a poder subir hasta el cuello uterino. Eso es en la gran mayoría, dentro de lo normal, ¿no? ¿Y por qué el pH es ácido? Porque existe una flora vaginal, existe la presencia de unos bacilos o bacterias normales que vienen a ser los lactobacilos, ¿ya? Entonces, lacto de qué viene? De ácido láctico. Ya ahí su nombre nomás lo dice todo, ¿no? Son bacilos que producen un ácido. Y esto va a impedir la proliferación de otros microorganismos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces las mujeres pues barremos con este pH ácido. ¿Cómo podemos barrer con este pH ácido? ¿O cómo podemos disminuir la cantidad de lactobacilos? Por ejemplo, cuando utilizamos algunos productos íntimos, algunos productos de uso íntimo como de higiene, ¿no? De higiene personal. Por ejemplo, los jabones, ¿no? Hay personas que utilizan hasta jabón de lavar, jabón de tocador, ¿no? Utilizan perfumes, utilizan talcos. Entonces, de esa manera barren con lo que es el pH ácido de esta zona. Y es más fácil para los microorganismos, pues, subir o proliferar o infectar. ¿Mm? Entonces, eso viene a ser, pues, el pH de la vagina normal. Ahora, con respecto al pH de lo que es la secreción genital del varón, es alcalina. Al encontrarse con el pH, cuando existe el coito, al encontrarse con el pH ácido de la vagina, entonces se bloquean ambos. ¿Qué quiere decir? Que se vuelve neutro. ¿Mm? Y también, si es que existe algún tipo de microorganismo en el varón, trata de eliminarlo. Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué existen tantas infecciones vaginales? Porque muchas veces estos microorganismos son mucho más poderosos o mucho más resistentes a lo que es la acidez del pH de la vagina, ¿no? O en todo caso, el pH de la mujer está aumentado. Si aumenta más de 3.5, más de 4.5, más de 4.5 específicamente, significa que lo estamos volviendo o neutro o alcalino, ¿no? Entonces de eso se van a aprovechar los microorganismos para poder infectar. ¿Mm? Estos son los lactobacilos que se encuentran normalmente en el exudado o en la secreción
vaginal normal, ¿no? En esa figura, fíjense cómo son los bacilos, ¿no? Son alargados. Listo. Y eso viene a ser la flora vaginal normal. En eso sí no hay ningún problema. Listo. Características de la vagina en las diferentes etapas. Miren cómo vamos a ver este cuadrito. En las diferentes etapas de la vida. Tenemos en la etapa neonatal, infancia, madurez sexual, o sea, durante la adolescencia, ¿no? La gestación y la posmenopausia. El grosor del epitelio, o sea, de la capa que recubre la vagina. ¿Qué tan grueso es? Fíjense y díganme dónde cambia el grosor del epitelio, en qué etapas. ¿Dónde cambia el grosor de la vagina? ¿En qué etapas específicamente? En lo que es neonatal, en lo que madurez sexual y gestación. No, me refiero, o sea, ¿dónde es que hay menos protección? En la infancia, Miss, En la infancia y y en la posmenopausia. exacto. Entonces, ahí, debido a que el epitelio es menos grueso, también va a haber menos cantidad de secreción, ¿ya? Entonces, hay que cuidar muchísimo durante la infancia y durante la posmenopausia. Ahora, eso no quita que en las demás etapas se debe de cuidar. Sí, sí se debe de cuidar. Solamente que tienen hasta cierto punto una protección natural. El glucógeno. El glucógeno viene a ser una sustancia que también ayuda a la producción del pH, ¿no? Lo encontramos, el glucógeno no debería estar el glucógeno, ¿ya? Eh, en abundancia. ¿Y en qué etapa es donde se encuentra? ¿En qué etapa se encuentra en abundancia el glucógeno? En la etapa de gestación. Ajá, en la etapa de la gestación. ¿Y por qué? Porque necesita mayor protección también, ¿no? Por eso es que se produce mayor cantidad de secreción durante el embarazo, porque lo que se quiere es evitar de que los microorganismos ingresen y lleguen hasta el feto. Lactobacilos, ¿dónde se produce más también? ¿Dónde hay más? Y en dónde En la se encuentra gestación. en la gestación, ¿no? ¿Y dónde hay menos? En la infancia. Y en la posmenopausia, ¿no? Entonces, miren cómo cambia, ¿no? Dependiendo de la etapa de la vida. El pH, el pH, ¿dónde existe, dónde hay mayor, dónde hay menor acidez, mejor dicho? ¿En qué etapas hay menor acidez? En el, eso no es Miss, en la infancia y en la posmenopausia. Exacto, ¿por qué? Porque está entre 6 y 8, ¿no? O sea, prácticamente se vuelve casi, ya empieza con la alcalinidad, ¿no? Está entre neutro y alcalino. Entonces, ahí pues, como les vuelvo a repetir, eso comprueba que esas etapas de la vida vienen a ser las más peligrosas, ¿no?
Listo, vamos a ver. En este caso, el exudado vaginal lo vamos a obtener precisamente de la vagina porque de repente hay ciertas molestias, ciertas características que hacen pensar que existe algún tipo de infección, ¿no? Y esta infección se puede dar, por ejemplo, por contaminación fecal. ¿Cómo puede llegar así a contaminarse con restos fecales? ¿De qué manera? ¿Cómo la vagina puede llegar a contaminarse de restos fecales? Por el mal higiene mismo. Por la mala higiene, muy bien. Otro motivo, otro motivo por el cual también pueda haber contaminación de restos fecales, especialmente en la entrada de la vagina. Al miccionar y una mala práctica de lo que es la limpieza, ¿no? Cuando, por ejemplo, la mujer va a evacuar, ya sea en cualquiera de los dos casos, vesical o intestinal, entonces la forma del secado, la forma de limpiar, ¿no? Normalmente limpiamos de atrás hacia adelante. Entonces estamos, todita la contaminación fecal está llegando, ¿no? Y lo correcto sería más bien al contrario, de adelante hacia atrás, ¿no? Muy bien. Y la contaminación urinaria. ¿Por qué contaminación urinaria? ¿Cómo así puede llegar a la vagina? Por ejemplo, cuando la mujer tiene un ITU, o sea, una infección del tracto urinario, ¿no? Ahí en ese caso puede también tener a la par o en conjunto una infección vaginal. ¿Qué es lo que va a tener la mujer? Va a tener un exudado vaginal abundante, va a haber picor vulvar, o sea, va a tener escozor, ¿no? Va a tener la sensación de escozor, de prurito. Va a haber irritación, eso quiere decir que también se va a tornar de un color rojizo, va a ser doloroso, va a estar inflamada la vulva, ¿no? Y también la presencia de mal olor en las secreciones. La vaginitis normalmente, que viene a ser una infección en la vagina con acompañamiento de inflamación, puede ser dada por tricomonas vaginalis y también por la vaginitis candidiásica, ¿no? O sea, producido por el hongo cándida, ¿no? Y también tenemos la vaginosis bacteriana, que como dice su nombre, es producida por bacterias. Muy bien. En esos casos se produce pues este tipo de situaciones, ¿no? Factores predisponentes. ¿Qué es lo que predispone para que exista una infección en lo que viene a ser la zona vulvar, ¿no? Uno de ellos viene a ser los niveles de esteroides en ovarios disminuidos. A ver, ¿qué sucede? Esto es un poquito más química, ¿no? Para saber qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Cuando existe, por ejemplo, menos cantidad o menor producción de hormonas esteroides en nuestro cuerpo, se alteran todas nuestras hormonas, manda una señal de protección al cerebro y el cerebro manda una señal
para que la persona que tiene estos niveles de esteroides disminuidos o bajos no coja una infección vaginal. ¿Y cuáles son esas señales o cuáles vienen a ser ese tipo de reacciones de nuestro cuerpo? Va a empezar a producir secreción, ¿no? Secreción. Listo. Entonces, niveles de esteroides en ovarios disminuidos. El nivel de esteroide está disminuido, no es que el ovario esté disminuido, por si acaso. Alteraciones anatómicas del aparato genital también puede existir, ¿no? O inclusive hasta cirugías previas también puede generar que exista menor producción de lubricación o moco cervical, ¿no? O que cambie su pH también. Enfermedades metabólicas como en el caso de la diabetes, afecciones alérgicas, infecciones, ¿no? Todo eso va a alterar el moco cervical. Antibióticos. ¿Qué tipo de organismo estaba en la vagina? ¿Lo normal? El pH, No. Pero ¿quién produce ese pH? ¿Quién producía? La bacteria lactobacillus. Exacto. Entonces, si la persona tiene mucho tiempo tomando antibióticos, también va a barrer con este bacilo. Es de todas maneras una bacteria, ¿no? Entonces va a barrer con esta bacteria y eso va a generar menor producción de acidez en la vagina, ¿no? Alteraciones del medio vaginal, justo lo que decía su compañera, ¿no? El uso de algunos, de repente, métodos anticonceptivos, pero especialmente los que están directamente colocados en la zona vaginal o en la zona de los genitales internos de la mujer, ¿no? Ahí está. Listo, entonces, en este caso, pues, en este caso vamos a ver los tampones, por ejemplo, ¿no? Los tampones en realidad no deberían de usarse, los tampones. ¿Por qué? Porque los tampones, a pesar de que son hechos de algodón, de todas maneras, muchas mujeres no lo usan adecuadamente. No hay una educación con respecto al uso de tampones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los tampones se usan cuando hay flujo, o perdón, cuando está la mujer con la menstruación, pero, ay, disculpen, pero ¿qué pasa? Que no tienen una buena higiene, ¿no? Piensan que el tapón le va a durar todo el día y la mujer deja de cambiarse ese tampón y puede producir pues alteración del pH, puede producir toda la alteración anatómica, entonces todo eso puede generar, ¿ya? El tampón no es tan adecuado para lo que es el uso durante la menstruación, es lo ideal. El DIU también, que es el dispositivo intrauterino, ¿no? También puede generar ciertas alteraciones. Los diafragmas. ¿Saben lo que es el diafragma? ¿O cómo es el diafragma? ¿Qué es el diafragma? es un método también anticonceptivo, Miss. Ajá, sí, el diafragma también es un método anticonceptivo, ¿no? Es un método anticonceptivo también de barrera, ¿no? Pero que es poco usado,
En realidad no hay mucha tampoco educación en la forma del uso de lo que es el diafragma, ¿ya? El diafragma es un método de barrera, pero que se introduce al interior de la vagina. Muy bien. Después también otros factores que pueden alterar el pH o la producción de moco cervical vienen a ser los tumores uterinos, vaginales o vulvares, ¿no? O sea, esas alteraciones que van a producir también alteración en las hormonas. Y la higiene deficiente o exagerada. Miren, vienen a ser pues situaciones opuestas. Higiene deficiente, mala higiene, no se hacen con frecuencia, ¿no? O por el contrario, es demasiada la higiene que tiene la mujer, ¿no? Ya en exceso, a cada momento, como les decía, pueden utilizar quizá jabones y muchos tipos de jabones, ¿no? Que inclusive hacen daño a la mujer. Entonces, eso también puede producir una alteración. ¿Alguna pregunta? Vamos con las enfermedades más comunes que se dan en la vagina. Tenemos la vaginosis bacteriana. Como dice su mismo nombre, es producida por una bacteria. ¿De qué manera nosotros podemos identificar la vaginosis bacteriana? Una de ellas es Por los descensos o los flujos vaginales. los flujos vaginales, el exudado vaginal, ¿no? Miren cómo se ve en la imagen, ¿ya? No es normal. Y también, sobre todo por el mal olor, sobre todo por el mal olor. Después tenemos la alteración de la flora vaginal. Disminuyen los lactobacilos y aumenta más bien al contrario la Gardnerella vaginalis, ¿no? En su patogénesis intervienen sinérgicamente la Gardnerella vaginalis y los anaerobios que producen el mal olor, ¿no? Entonces, en ese caso, la bacteria que interviene para una vaginosis bacteriana viene a ser la Gardnerella vaginalis. ¿Esto por qué se puede producir? ¿Por qué se puede dar? Probablemente, ojo, no estoy asegurando, probablemente puede ser porque la mujer tiene diferentes parejas sexuales, ¿no? O de repente, por el contrario, el hombre es el que tiene múltiples parejas sexuales y cuando llega con la mujer, con su esposa, la contagia, ¿no? De esta bacteria. También otra de las causas, probablemente, es las duchas vaginales. ¿Qué son las duchas vaginales? Antes se utilizaban mucho las duchas vaginales. Se limpiaba eh, la zona íntima por medio de unos irrigadores, ¿no? Porque se pensaba, vuelvo a repetir, que podían eliminar los microorganismos. Y también por la elevación
del pH entre 4, si es mayor, perdón, a 4.5. Si es mayor a 4.5 significa que ya los microorganismos no pueden producir ¿Alguna pregunta? Listo. Vamos entonces al otro tipo de vaginosis. Y me quedo en este tipo de vaginosis para poder enseñarle a su compañera cómo se sube al YouTube los videos, ¿ya? Vaginosis candidiásica. Aquí mayormente es por la Candida albicans, así se llama. Es muy frecuente y la colonización es zona anorrectal, ¿no? También. Se clasifican en complicada o no complicada. En este caso, la primera es recurrente, la complicada es más común, es grave y puede estar producida por otras especies de cándidas diferentes al Candida albicans y se producen en personas diabéticas no controladas, o sea, que no pueden controlar su... También se da en personas inmunodeprimidas y en embarazadas, ¿no? Entonces es más común en inmunodeprimidos, en embarazadas, sí, pues porque mayormente las mujeres embarazadas cuando van a hacerse sus chequeos, el ginecólogo o la ginecóloga le encuentra que tiene candidiasis, ¿no? El 50% de pacientes tiene sintomatología. Miren la diferencia entre la candidiasis la vaginosis bacteriana, la vaginitis bacteriana y miren en la imagen cómo se forma como unas placas blancas, ¿no? Cuando se puede ver, son como unas placas blancas. Listo. El 50% de pacientes presenta sintomatología. ¿Qué es lo que va a tener? Va a tener inflamación vulvar y vaginal. O sea, tanto en la parte interna como en la parte externa va a tener inflamación. Después, aquí en el exudado que hay se adhiere a la mucosa vaginal. Es blanco, amarillento, grumoso. Y el pH cambia a 4.5. ¿Cuáles son los factores predisponentes? O sea, ¿quién tiene mayor probabilidad de sufrir de vaginosis? La diabetes, el embarazo, la obesidad y el uso de psicoactivos o de, bueno, los malos hábitos o de repente los vicios, ¿no? El alcohol, el cigarrillo, el tomar algunas sustancias psicoactivas también son los factores predisponentes para que la persona pueda tener candidiasis. Muy bien, la mujer, ¿no? Listo. A ver, vamos a ver de la Cruz. Tienes tu celular a la mano, ¿verdad? Sí, ¿En Miss. qué estás en el Zoom? Sí, Por Miss. tu celular. Sí, en el Zoom. Ya. A ver,
Pon el YouTube. Ya, Miss, ya está en YouTube. Ya, pones en YouTube. ¿Y qué vas a hacer? En YouTube, ahí abajito va a aparecer un más, un signo más. Sí, sí. Ya, pones ese signo más y ¿qué te aparece? Subir un video, crear un short, Ajá, transmitir en vivo. ajá, subir un video. Ya, Miss, ahí me aparece ya lo que tengo que subir. Ujú. Listo. Lo marcas Ya. y después pones si quieres editar, si quieres ponerle algo, lo editas. Y si no, le pones siguiente. Ya de la cruz. Miss, ya seleccioné el video. Ya. ¿Qué te aparece? Me está haciendo. ¿Mm? Ya, seleccionaste y pones siguiente, ¿verdad? Miss, ya está y me pone crear, agregar detalles. Ajá, ahí le vas a poner el título. Ponle título, o sea, por ejemplo, lavado de cabello, no sé, pues cuál es el qué práctica es la que has hecho ahí en ese video, ¿no? Ahí dice título. Sí, Miss, ahí me sale crear un título. Ahí pongo Ajá, ya lo que he realizado en el video, ¿no? exacto, exacto, exacto. Y para ¿Ya? que no lo vea nadie. Miss. Ya, espérate, espérate, espérate. Pones el título y más abajito de agregar descripción dice visibilidad, donde dice público. Ya, Miss, Ya está. pongo privado. Exacto. Solo las personas que elijas puede verlo. No, 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 no listado, no listado, pon. No Ah, no listado, lista. no listado, porque tú me vas a pasar Cualquier persona con el el vínculo. vínculo. Ah, ya, Miss. O sea, tú me vas a pasar el enlace a mí nada más y yo nomás lo voy a poder ver. Ah, ok, Miss. Ujú. Y después de eso, no listado, retrocedo igual, Miss. Sí. No se pone a guardar nada. No, 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 no. Ujú. Ya. Y ahí le Eso nomás, pones Miss. Y pongo siguiente siguiente. Ajá. y se sube. Y se va a subir. Ajá. Sí, exacto. Ah, ya, Miss. Y Miss, y para pasarle el vínculo, el link. Ya, cuando una vez que cargue. Ajá. A ver, un ratito. Ya, a ver, para cuando tú me vayas a mostrar el video. A ver, un ratito, un ratito. Ujú. Tú vas al video, pones compartir. O sea, tú vas a poner el video y pones compartir. Anda a cualquier video de YouTube.
O bueno, ya. Ahí vas a ver, dice copiar vínculo o por mandar por WhatsApp. Te va a aparecer en las opciones. Y ahí me compartes, pues ya el vínculo por WhatsApp y ya yo lo puedo visualizar. Ah, ya, Miss, entonces pongo copiar vínculo, le mando a usted No, ahí y te va a usted lo puede ver. aparecer, claro, no, pon compartir. Ah, Ahí ya, aparece compartir y te va a aparecer varios, ¿no? Por Messenger, por WhatsApp, entonces por WhatsApp y me lo envías, pues, ¿no? Y va a aparecerme el enlace y ahí yo lo puedo visualizar. ay, a mí ya aprendí. Ya, ahora sí, ya está. Ya, mis gracias. Ok, de la Cruz, muy bien. Listo. Entonces, listo, chicas. Entonces, hasta aquí nos quedamos el día de hoy y ya continuamos con esto el siguiente miércoles, ¿ya? El día lunes, nosotros llegamos a terminar lo que era las úlceras por presión. No recuerdo. Con el tratamiento, todo. Sí, ¿no? Sí, ya me acordé. El día lunes entonces vamos a hacer lo que se refiere a los ejercicios pasivos que se pueden hacer a un paciente para evitar las úlceras por presión y lo que es la curación de heridas. Muy bien. Entonces ya nos encontramos el día lunes. Para las que son mamitas, que pasen un bonito día, el día domingo, que las consientan mucho, que las apapachen. Y si no son mamás, entonces un saludo fuerte a sus mamis. Que la pasen bonito. Que tengan buen fin de semana también. Cuídense. De igual forma, Miss, que lo pase súper lindo junto con su familia. El día domingo, feliz Día de la Madre. Gracias, hija. Nos vemos. Cuídense. Entre el día lunes, Miss. Hasta el día lunes.